Okay. Hola querida audiencia, nuevamente nos encontramos en tu podcast Esperanza para Hoy y te damos la cordial bienvenida. Sabemos que estás ahí, queremos pedirte que invites a más personas para que juntos podamos aprender estos interesantes temas. Son base para nuestra creencia y justamente continuamos con la grabación número 4 del título de la creencia número 5, Dios el Espíritu Santo. Hay mucho que abarcar, hay mucho que aprender, tenemos un corto tiempo, pero queremos lo que nos toca de tiempo, aprovecharlo. Así que te pedimos que te quedes, que sigas la secuencia de estos programas y vamos a empezar con el tema de hoy, que es el Espíritu Prometido. Es la grabación número 4. Y nuevamente me acompañan como siempre, Pastor Ismael. Bienvenido. Gracias. Hermano Sergio, gracias. Gracias hermano por la invitación. Sí, ¿no? Y es bueno compartir y aprender. Entonces vamos a empezar a desarrollar este tema del Espíritu Prometido, diciendo que, no sé, vamos a recordar un poquito del programa pasado para seguir como la continuación, de que hemos sido destinados para ser morada del Espíritu Santo. Así es. ¿Verdad? Concluimos con el otro programa de Efesios, donde hemos sido sellados de la promesa. Entonces hemos sido destinados para ser morada del Espíritu Santo. Pastor, ¿tiene algo para compartir, hermano Sergio? Bueno, pues como vemos, podemos ver que el pecado de Adán y de Eva nos separó, ¿no? Nos separó tanto lo separó del jardín como del mismo espíritu, ¿no? que moraba en ellos. Entonces, por eso dice que el pecado de Adán y Eva los separó tanto del jardín del Edén como del espíritu que moraba en ellos. Esa separación continúa todavía hasta este momento. Es lo que decíamos en el estudio pasado, ¿no? Que es lo que trata de hacer el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu de Santo, por eso es una promesa que Jesús hizo. Jesús hizo una promesa de que dice que se iba, pero que no iba a dejarnos huérfanos. Dice que Él enviaría a otros. Entonces, es una promesa que hizo Jesús y esa promesa la cumplió a través de enviar al Espíritu Santo. Por eso es importante que ahora nosotros abramos nuestros corazones para que el Espíritu pueda volver nuevamente a morar en vosotros, como dice el apóstol Pablo en la carta a los Corintios, ¿no? Que somos templo del Espíritu Santo. Sí, Jesús también antes de partir les dio instrucciones a los discípulos y él trataba pues de explicarles cómo era esta dinámica del Espíritu Santo, ¿no? Y hay un texto muy interesante que me gustaría leer, está allí en el Evangelio de Juan, el capítulo 14, versículo 17. Dice lo siguiente: el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Interesante, el cual el mundo no puede recibir porque no lo ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, está hablando los discípulos, porque mora con vosotros. Y ahora añade él, y estará en vosotros, ¿cierto? Entonces Jesús le está diciendo aquí a los discípulos que el Espíritu Santo moraba con ellos. El Espíritu Santo mora con todas las personas. Yo estoy completamente convencido de esto. Pero el Espíritu Santo no está en todas las personas. Sí, hay una diferencia allí, ¿cierto? De que more contigo a que more dentro de ti, ¿sí? Y es aquí donde Jesús quiere hacer el énfasis a los discípulos. Va a llegar el momento en que ese espíritu que está morando con ustedes, va a venir el momento que ese espíritu va a estar dentro de ustedes, ¿cierto? Y este es el Espíritu Prometido. Entonces, para que el Espíritu entre, tenemos que confesar a Jesucristo como Salvador. Sí, ¿Puede ser? Ese Es el único, no hay otra manera de cómo poderlo tener dentro de nosotros.
Ese es el requisito. El requisito. Así es, ese es el requisito. Interesante. Fíjese, vamos a ver el contexto de eso que está hablando el pastor. Miren lo que dice ahí mismo en el capítulo 14, en el verso 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí viene la promesa. Y yo rogaré al Padre, o sea, dice, y yo rogaré al Padre Y os y dará os dará otro consolador para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? para siempre. Siempre. Para siempre. O sea, Jesús, tanto es el amor de Jesús que dice, yo rogaré. O sea, imagínese para que diga, yo rogaré. O sea, que insistiría al Padre, le insistiría para que enviara al Espíritu. Ahora, ¿quién envía al Espíritu? Aquí están. Aquí vemos El cómo Padre. la deidad, aquí ya la vemos. Está funcionando. Aquí está funcionando, ¿eh? Sí. O sea, ¿qué más pruebas queremos de la deidad? Aquí lo estamos viendo, o sea, mismo está Jesús hablando y diciendo que va a rogar al Padre para que envíe a quién? Al Espíritu. ¿Para qué? Para que more en vosotros, para que le conozcamos, porque como decía usted ahorita, la gente no le conoce. No le conoce. La gente es a veces guiada por el Espíritu Santo, pero no le conocen. Como yo les dije, ellos no saben qué es el Espíritu. Y llegan a hacer actos impresionantes, ¿no? Que uno dice, Sí. esta persona parece cristiana. Y es simplemente porque es sensible a la voz del Espíritu y hace caso. Pero usted háblale del Espíritu, no tiene ni idea qué es, ¿no? ¿Qué es? Pero ella le oye y lo sigue de alguna forma, ¿no? ¿Será que por eso puede haber muchas personas que hacen buenas obras? Sí. Porque son movidas por el Espíritu que Sí. mora dentro de ellos, pero simplemente no saben que ese espíritu, esas acciones que están haciendo ellos, no las hacen ellos, sino las hace el Espíritu que vive en ellos, pero no le conocen. Sí es. Ujú. No saben que es el Espíritu de Dios el que está haciendo que ellos hagan ese tipo de obras, ¿no? Porque son obras buenas. Sí, yo he escuchado personas decir, personas con ninguna relación, ¿cierto? Con la iglesia, decir, para mí una de las cosas más importantes es la verdad, ¿cierto? Y sabemos que el Espíritu es el Espíritu de verdad. Entonces, imagínense, personas que no tienen ninguna conexión con la iglesia de Dios, ¿cierto? Pero que tienen un interés genuino en buscar la verdad. La pregunta es, ¿quién pone eso en ellas, no? Y pues es el Espíritu de El verdad. Espíritu de verdad. Así es. Si recordamos el evento, para ir a una pregunta, o sea, ¿qué ocurrió con los discípulos en el día de Pentecostés? Cuando se derramó, ¿verdad?, el Espíritu Santo. Esto lo encontramos en Hechos 2:4. Dice, todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablaran. Así es. Conociendo toda la historia de Hechos capítulo 2, no se refiere necesariamente o específicamente a lenguas angelicales como alguien puede creer, ¿verdad? Y surge la pregunta, ¿qué manifestación? Porque para algunos creyentes una manifestación del Espíritu Santo que ya está en nosotros es hablar lenguas angelicales. Sí. Y si tú no hablas, estamos poniendo ejemplo de otras personas, lenguas angelicales, no tienes al Espíritu Santo. Entonces aquí surge la pregunta, ¿verdad? ¿Qué condición es esencial para recibir al Espíritu Santo? Se refiere a cómo se sabe si Ajá. una persona ha recibido el Espíritu Sí, Santo. porque algunos otros creyentes creen que la persona que tiene el Espíritu Santo va a hablar en lenguas y la que no habla en lenguas no tiene Espíritu Santo. Ahora es interesante este punto, ¿no? Sí. Vemos en el Antiguo Testamento personas que recibieron el Espíritu, ¿sí? Y fueron capacitadas para hacer tareas especiales, ¿sí? Como la construcción del tabernáculo. Habían personas que no habían nunca cosido, no tenían experiencia trabajando metales preciosos, y de repente viene sobre ellos el Espíritu Santo, adquieren esta habilidad y obran, ¿cierto? Vemos en el Nuevo Testamento
algo similar. Personas con capacidades extraordinarias como hablar en otros idiomas, ¿sí? Pero estas capacidades que da el Espíritu Santo son importantes, pero lo que más debemos resaltar de la obra del Espíritu Santo en la vida de un creyente es el fruto de él, que tiene que ver con el carácter, ¿sí? No tanto con las capacidades de las personas y los talentos, que esto es bueno también porque ayuda al avance de la obra de Dios, pero lo más importante es la obra del Espíritu en la transformación del carácter de la persona, ¿sí? Entonces allí es donde debemos poner el enfoque, no si la persona habla lenguas angelicales, no si la persona tiene el don de sanación, no si la persona tiene el don de profecía. Estas cosas son importantes, ayudan al avance de la obra, ¿sí? Pero lo más importante es la obra que el Espíritu Santo hace en el carácter de las personas. Sí, porque puede ser que aquella persona tenga eso, pero que todavía no pueda dominar su carácter o no haya frutos. Claro, Pablo mismo lo dice, si yo hiciera esto, si hablara en lenguas, pero si no tengo que... Amor Y amor es un fruto de quién. del Espíritu. Así es. Saben, a mí se me viene a la memoria algo que nos pasó hace algunos años atrás en la iglesia, con la iglesia, ¿no? Llega una visita y estamos nosotros, pues, como adventistas, sabemos que pues tenemos un poco más de serenidad para el servicio, para adorar, ¿no? Hay una diferencia entre una denominación a otra, y nos visita una persona y la observamos, y la persona pues la observamos un poco pues desenfocada, ¿no? Como volteando para todos lados, y pues nos acercamos a ella y le sucede algo, dice, es que yo lo que veo que aquí no está el Espíritu Santo. Entonces le digo, ¿pero por qué? Dice, pues es que no se manifiesta porque no, miren, están muy tranquilos, muy... Bueno, esos son los frutos del Espíritu Santo. ¿Qué frutos quiere ver? Porque los frutos del Espíritu es paz, paciencia, benignidad. Ahora hay dominio propio. Dice, no, pero es que aquí nosotros necesitamos brincar, necesitamos saltar. Y le digo, o sea, usted me está diciendo que eso es tener el Espíritu Santo. Entonces, yo creo que no. Dice, no, pues que aquí no está el Espíritu Santo. ¿Y cómo se dejan guiar, verdad? O sea, ¿cómo podemos, o sea, cómo esa persona pudo decir, si no brincas, si no danzas, no está el Espíritu Santo? Lo comentamos casi en los primeros programas acerca de ese tema, ¿verdad? Que esto surgió hace no menos de 100 años, las iglesias, como un modernismo. Porque cuando Jesús, ahí en Pentecostés, en Hechos 2, ahí no vemos que los discípulos Jesús los tocó y se cayeron. O sea, Sí. o sea, pensar así, yo creo que faltaría mucho por aprender y ver que se tiene que ver la persona, el fruto, el carácter, el Espíritu Santo obrando en la persona. No, porque a mí de qué me sirve pensar, entre comillas, que tengo el Espíritu Santo, danzo y brinco, y no puedo acá dominar mi carácter, o no tengo paciencia, o uno de los frutos, el amor, como decía el pastor. Sí. Es que muchas veces muchas veces la mayoría de la gente en realidad no leen su Biblia, ¿no? O sea, se van por lo que oyen, por lo que ven. Entonces, tratan de imitar lo que ellos ven, mas no imitan lo que la Escritura dice, ¿no? Y esas son dos cosas muy diferentes en las cuales, pues, caen en ese error de decir, no, si tú no hablas en lengua no tienes el Espíritu. Entonces se ha dicho, ¿no? Ha habido comentarios acerca de personas que han dejado de ser de ciertas denominaciones y cuentan su historia, que muchas veces dicen, si tú no haces esto, no perteneces a la iglesia. O sea, y les hacen ver, o sea, les dicen, tú tienes que tener esto, si no lo tienes, no perteneces a esta iglesia. Entonces, ¿qué hacen? Se van, o sea, al momento de hacer eso, los están obligando a que actúen de esa manera. No es que ellos sientan o que reciban, sino que actúan de esa manera porque los hacen que actúen. Sí, sí. Los hacen actuar de esa manera para modo de pertenecer a una denominación. La promesa, fíjense que la promesa del Espíritu que Jesús hace a sus seguidores
es algo revolucionario, porque en el Antiguo Testamento las personas que recibieron el Espíritu fueron selectas, en el sentido de que estaba el pueblo de Dios y solo algunas de las personas que estaban allí recibían el Espíritu. Lo vimos con la hora del tabernáculo, también algunos reyes que fueron ungidos. Ahora, cuando Jesús promete el Espíritu, no iba a ser sobre un grupo selecto, sino sobre todos sus seguidores. Entonces, esto era revolucionario. Esto era lo que Moisés anhelaba en sus tiempos. No sé si recuerdan la historia donde reciben el Espíritu Santo varias personas junto con Moisés, y resulta que 2 personas que debieron estar en el grupo se quedaron con el pueblo, y allá en el pueblo recibieron el Espíritu también. Entonces comenzaron a obrar, y creo que es Josué que dice a Moisés: oye Moisés, allá hay 2 personas que están actuando de esta forma, igual que nosotros aquí, ¿quieres que las paremos? Y Moisés se indigna y dice: no, ¿cómo crees? Antes quisiera yo que todos recibieran el Espíritu de Dios, ¿cierto? Y ahora vemos esto cumpliéndose con la promesa que hace Jesús del Espíritu Santo, ¿no? En el Pentecostés. Sí, vemos una promesa que también la hace en el libro de Joel, en el capítulo 2:28, ¿no? Dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Entonces, sobre toda carne. Sobre toda carne, o sea, no sobre algunos, no dice sobre toda carne. ¿Ve? ¿Por qué sobre toda carne? Porque trataba de Dios, por medio del Espíritu, volvernos a traer al redil, a reunirnos nuevamente con Él. Qué padre, vamos a poner un ejemplo, qué padre de terrenal aquí. Si ve que sus hijos están separados, ¿qué trata de hacer el padre? Pues trata de reunirlos, de volverlos a unir, ¿no? de juntarlos. Y es lo que Dios está haciendo a través del Espíritu Santo, querernos reunir nuevamente con Él para pertenecer al reino de Dios. Y esta era la credencial entre los creyentes en el Nuevo Testamento. No era los estudios que tuvieran, no era la jerarquía o la familia la que vinieran. Era: tú recibiste el Espíritu. Ok, ya, esa es tu credencial, ¿cierto? Y es más, Pablo era lo que quería asegurarse, y hacía viajes y: ustedes recibieron el Espíritu. No, nosotros ni sabíamos que había un Espíritu. Vamos a orar para que lo reciban. Eso para Pablo era esencial, ¿cierto? Porque era lo que Jesús había prometido, y era la credencial que certificaba que una persona ahora había nacido de nuevo, ahora pertenecía al reino de Dios, ahora era un seguidor de Jesús. Así es. Sí, está interesante. Vemos cómo Jesús, antes de irse, sopla el Espíritu a sus discípulos, sopla en ellos su Espíritu. Ahí les había dicho: no se muevan de aquí hasta que reciban el Espíritu Santo. Pasó un tiempo y sopla el Espíritu en ellos, y ellos empiezan a ver las cosas de una manera diferente. O sea, cuando nosotros recibimos al Espíritu, empezamos a tener discernimiento de las cosas celestiales. Empezamos a ver la vida de una manera diferente. Empezamos a ver cambios en nuestro ser. Y dices tú: por decir, vamos a poner un ejemplo como un testimonio mío, ¿no? ¿Quién era yo en el mundo? Antes de recibir el Espíritu, o sea, antes de que supiera yo distinguir. Yo hacía cosas que no debía hacer, pero una vez congregándome y en un momento dado siento una emoción que es una emoción de transformación, una transformación, que cuando yo salgo de ese lugar quiero volver a hacer las cosas que hacía y no logro hacerlas. Y yo me aferro a querer hacer las cosas, pero no puedo, y de ahí para acá dejé de hacerlo. ¿Por qué? Porque ahora ya vivía alguien dentro de mí que no permitía que yo hiciera esas cosas. O sea, así es. Mi cuerpo lo rechazaba todo. ¿Por qué? Porque ya no vivía aquel que me dominaba, sino que ahora vivía otro ser, el Espíritu de Dios. Sí. Puede abarcar mucho, ¿no? Pero quisiéramos ir cerrando, Pastor. ¿Tiene algo? Sí, solamente recordar que la plenitud del Espíritu Santo no podría ser concedida hasta que Jesús hubiese completado su misión.
La nueva era amaneció recién cuando nuestro Señor victorioso fue sentado en el trono del cielo. Solo entonces podría enviar el Espíritu Santo en su plenitud. Entonces, la única forma en que el Espíritu Santo pudo venir sobre todo creyente, cumpliendo la promesa de Joel que leímos allí en la Biblia, era si Jesús, el sacrificio de Jesús era aceptado por el Padre. Entonces, allí Jesús podía, ¿cierto?, pedirle al Padre, rogarle al Padre que enviara el Consolador. Por eso para Jesús era muy importante irse al cielo, claro. ¿cierto? Porque ahí podría enviar el Y tenía Consolador. que cumplir algo, Sí. el sacrificio. Así es. O sea, tenía que, dice completar que, la obra. Dice, aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, y tenía que cumplir Jesús con todo ese Requisitos. requisito. Plan. Era un requisito. Plan de- Era plan. O sea, ese estaba el plan de que Jesús tenía que morir, tenía que resucitar y poder ir al Padre y como dijo ahorita, y como dice la Escritura, a ser acepto por el Padre, ¿no? Wow, sí, hay mucho que aprender y estamos aprendiendo. Yo quiero terminar con que, hablando acerca del Espíritu Santo, el siguiente paso cuando confesamos a Jesucristo, dice Hechos, arrepiéntete y bautízate. Arrepiéntete. Es el siguiente paso, ¿verdad? El Espíritu Santo trabajando en nosotros, cuando lo reconocemos a Jesucristo, nos arrepentimos de nuestras faltas y luego viene el bautismo, que es otro tema más adelante que estaremos viendo. Amén. Pero gracias por estar ahí, gracias por estar al pendiente de los temas. Comparte, dale like y nos vemos en el siguiente programa. Con permiso, gracias. Amén. Amén.